Buenas, buenas tardes con todos. Vamos a tratar Android, sobre todo los conceptos e ideas claras que existen el día de hoy sobre el Internet. De eso va a tratar mi exposición de hoy día. Vamos con la primera diapositiva. ¿Qué es Android? Android es un sistema que se basa en Linux kernel y otros software de código abierto y privativo. Dando un concepto más amplio a esta idea, tenemos sobre Android plataformas móviles o plataformas en la nube que se ejecutan encima de Android. Llámese, por ejemplo, el Teams, llámese los servicios de Google o los servicios de cualquier otro desarrollador que haya impuesto en el teléfono, porque no es lo mismo tener un Samsung que un Huawei. Cada uno tiene un ecosistema distinto, ¿no? Vamos con lo que es AOSP. Muy pocos de repente lo habrán escuchado, o muchos lo habrán escuchado, pero sus siglas derivan de lo que es Android Open Source Project. Literalmente es el Android puro, sin restricciones impuestas y sin aplicaciones privativas, eh, el cual nosotros podemos modificar, adaptar, agregar nuevas cosas, como es Open Source sin restricciones, sin licencias. Saben que la licencia Open Source deriva o quiere llamarse Open Source. ¿Por qué? Porque uno puede añadir código, pero tiene que regresar a la comunidad, ¿no? Entonces, debemos entender que Android no es un sistema operativo, sino una plataforma móvil compuesta, no Android Open Source Project, el Android que nosotros conocemos. ¿Qué es Android? Entonces nos basamos otra vez. Según la OSP, Android es una plataforma móvil compuesta de muchas aplicaciones, código privativo y servicios de Google, llámese Google Mobile Service y las Google Apps. Tenemos, ¿a cuántos no nos han pedido la actualización del Play Service para jugar un juego? O algunas aplicaciones nos piden servicios DRM propiamente de Google. Android, lo que nosotros conocemos, se basa en eso, en Google Apps y Google Mobile Service. También nos basamos en Android, el núcleo abierto Linux, ¿no? Y el Android Open Source Project. Las diferencias con Android Open Source Project es que es abierta, el ecosistema de Android es con sus componentes le pertenecen netamente a Google y esta queda bajo su supervisión. Android Open Source Project no necesita de las aplicaciones de Google para funcionar, sino es netamente autónoma, pero hay una diferencia. Hoy todos los servicios se basan en la nube y Google controla parcialmente de eso. Android puro, vamos con este concepto. Nosotros conocemos como Android puro, o cuando escuchamos nosotros hablar de Android puro, es cuando, es cuando nosotros buscamos un teléfono con las aplicaciones de Google. El concepto dice, casi siempre entre los usuarios finales prefieren explícitamente el Android puramente Google. Nosotros, por ejemplo, nosotros si nos basamos ahora último en los teléfonos de Huawei, que no tienen, ¿cómo se llama? Que no tienen Android Play Service o Play Store, no pensamos que es un teléfono capado. No. Nosotros conocemos como Android puro todo lo que tenga que ver Android más Google, Google Apps, Google Service, etcétera. Entonces, vamos, el Android Open Source, el proyecto para desarrolladores. En el mundo existe una alianza, esta alianza llamada Open Handset Alliance, que se encarga de desarrollar estándares abiertos para móviles, como el Android Open Source Projects, el optimización para algunos procesadores abiertos, tanto en software y en hardware. Y no debemos abarcar que Google es el que
crea y desarrolla Android. No, es el que lidera la estrategia comercial y el grupo, pero no necesariamente se encarga explícitamente del código. Hay 84 compañías que añaden código sobre Android Open Source Project, ¿no? También seguimos con el concepto. Android Open Source Project está compuesto por múltiples niveles. Tenemos el kernel Linux, las distintas librerías, hasta capas más superficiales como el gestor de descargas, el panel de notificaciones. Android Open Source Project dispone también de aplicaciones, ojo, aplicaciones básicas como navegador, una alarma o una aplicación de fotos, como la que Android o Google nos proporciona en su Play Store. No necesariamente debemos depender de las aplicaciones de Google para hacer funcionar el teléfono, pero como les digo, más nos basamos en servicios en la nube. Bueno, acá está una imagen sobre lo que es el Core OS, Android Open Source Project. Están Android, todo lo que está compuesto Android Open Source Project, Google Play Service, que les decía, más que solo son APIs para ciertas cosas que nos proporciona Google. Les decía DRM, SmartLog, para los relojes inteligentes, etc. Y el Google Play Store. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos un Android sin YouTube, no lo utilizamos siempre. O un Android sin Chrome, un Android sin Gmail. Entonces, la mayoría asocia lo que es Android puro al Android con Google, pero no es así. Acá nos basamos en lo que es Android Open Source Project, literal. Tenemos las diferentes capas, que es Linux Kernel, el HAL, que deriva de Hardware Adaptation Library, librería de adaptación de hardware. Bueno, mi inglés no es bueno. Android Runtime son los cores o los demonios que se ejecutan sobre Linux, para Android. Tenemos las librerías nativas para cámara, porque las librerías, por ejemplo, para lector de huellas, cámaras, panel táctil, vienen en el Android Open Source Project, no vienen sobre el Android by Google. El kernel es el que dispone literalmente todo nuestro hardware y algunas librerías. Las librerías, el Android Framework para trabajar las aplicaciones sobre encima, ¿no? Para crear aplicaciones y las aplicaciones que nosotros conocemos. Bueno, espero tener algunas preguntas de ustedes. Muchas gracias.